jueves 23 de febrero de 2017. Hoy cumple 7 años de fallecido Orlando Zapata Tamayo. Orlando Zapata Tamayo murió luego de una larga y cruel huelga de hambre. Digo cruel por las condiciones en que la tiranía de los hermanos Castro le mantuvieron durante toda la huelga. No podemos resumirlo de otra manera, de que le asesinó, la tiranía le asesinó. Orlando Zapata Tamayo, un día como hoy, murió en un hospital en La Habana después de haber iniciado una larga huelga de hambre, exigiendo el fin de la violencia en su contra, exigiendo el fin de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los presos políticos y la población penal en general. La UNPACU hoy rinde sincero homenaje a este mártir de la lucha por la libertad y la democracia. Orlando Zapata Tamayo murió precisamente por la crueldad de la tiranía y porque la tiranía le sometía a difíciles condiciones de cautiverio, infrahumanas condiciones de cautiverio. Orlando Zapata fue agredido en muchas ocasiones, tanto por carceleros, por esbirros del sistema penitenciario de los hermanos Castro, como también por presos comunes, delincuentes comunes, peligrosos, delincuentes comunes que cumplían en aquel momento, y la mayoría siguen en prisión, largas condenas por asesinato, violación y otros graves delitos, a quienes la policía política, la llamada seguridad del Estado o contrainteligencia, como ellos acostumbran a llamarse, los compraban con bienes materiales, con visitas matrimoniales, para que agrediesen, para que golpeasen a Orlando Zapata. Pero no era Orlando Zapata en aquella época la única víctima, el único preso político que resultaba objeto de estos constantes ataques. Sin duda fue uno de los presos políticos y quizás el más hostigado, acosado, golpeado dentro del sistema, torturado dentro del sistema penitenciario de los hermanos Castro en esos años que corrieron del 2003, cuando tuvo lugar la Primavera Negra, y el 2010, fecha en que muere Orlando Zapata Tamayo. Lo triste, lo lamentable, además de cómo murió Orlando Zapata Tamayo, murió muy similar a como ya había muerto Pedro Luis Boitel. Después murió de una manera muy similar también Wilman Villar Mendoza, y han muerto otros muchos en las cárceles cubanas en condiciones extremas, en condiciones muy difíciles por la crueldad de esta infame tiranía. Lo triste, lo lamentable es que 7 años después de la muerte de Orlando Zapata, nuestros presos políticos siguen siendo víctimas de golpiza, o, para comenzar en orden cronológico, nuestros activistas siguen siendo encarcelados por motivos políticos, es decir, por gusto, porque no han cometido ningún delito y la tiranía les encarcela, les fabrica delitos, les procesa en tribunales completamente parcializados, completamente dependientes del Partido Comunista. Los jueces militan generalmente en el Partido Comunista, sirven al Partido Comunista, sirven a la familia Castro. Y nuestros presos, luego en prisión, son víctimas de golpiza, son víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes. Les hacen pasar muchísima hambre, los mantienen en condiciones de hacinamiento, donde hay muy mala higiene. Cuando se enferman por las difíciles condiciones carcelarias, por la mala higiene, por la mala alimentación, por el estrés constante, por las golpizas, por las torturas, entonces no reciben adecuada atención médica. La situación de los presos hoy en día sigue siendo tan difícil y, cuidado, si no peor que las condiciones que teníamos durante el 2003-2011, tiempo en que tuvimos en prisión los del llamado grupo de los 75. Para que se tenga una idea de lo que está pasando ahora en las cárceles cubanas,
para que se tenga una idea de por qué Zapata se fue a esa huelga de hambre que terminó poniendo fin a su vida, para que se sepa por qué murió también Wilman Villar Mendoza. Mencionemos, por ejemplo, el caso del joven activista de 25 años de edad, Yamani Magaña Díaz. Yamani es un joven que lleva ya cerca de 4 años en la Unión Patriótica de Cuba. Un joven que demostró firmeza, coraje, valor en momentos muy difíciles. Al punto que por su firmeza, su constancia, su valor, fue o llegó a ser el coordinador de la principal célula de la UNPACU en Palmarito de Cauto y en todo el municipio Mella. Yamani ha sido víctima en innumerables ocasiones de fuertes golpizas. Fuertes golpizas hasta hacerle perder el conocimiento, con heridas, con lesiones, con hematomas, con cardenales por todo su cuerpo. Lo han dejado en varias ocasiones las fuerzas represivas del régimen castrista. Yamani fue víctima, junto a su familia, de varios asaltos a su vivienda, a su hogar. En su hogar le robaban todo. La policía política le llevaba desde la laptop, medio de trabajo, hasta los discos, las memorias, con películas, con dibujos animados para los niños de la familia. Todo lo que encontraba la policía política lo robaba en casa de Yamani, como han hecho en otras muchas casas de coordinadores y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Yamani fue llevado a prisión. Fue llevado a prisión por negarse a pagar arbitrarias multas que le fueran impuestas por su destacado activismo. Le condenaron a 6 meses de prisión. Fue llevado para la prisión de Aguadores y allí comenzó o se multiplicó el acoso que siempre ha sufrido, la persecución, el hostigamiento que siempre ha sufrido, y en prisión se multiplicó y se mantuvo firme en la prisión de Aguadores. Fue trasladado a la tenebrosa prisión de Boniato y fue introducido en un destacamento donde hay muchos presos que tienen sanciones de 30, 40 años de privación de libertad por uno o varios asesinatos, individuos sociópatas, individuos que no pueden vivir en sociedad, individuos muy agresivos, individuos sin escrúpulos, y estos individuos ya habían sido trabajados por la policía política para que apenas Yamani llegase allí a esa prisión, a esa compañía, le empezasen a golpear, le empezasen a molestar, le empezasen a amenazar, incluso con violarle. Pero la policía política, que no conoce límite, y estas operaciones que ordena Raúl Castro, principal responsable actualmente de todas estas operaciones crueles, infames, viles, abusivas, graves violaciones a los derechos humanos, las ordena Raúl Castro, como lo ordenó durante muchos años Fidel Castro. Las ordena el ministro del Interior, actual ministro del Interior, como lo hicieron anteriormente los demás ministros del Interior que ha tenido la tiranía, y las está mandando a ejecutar directamente a un individuo de la provincia Holguín, natural del municipio Jibara, de un monte del municipio Jibara, conocido como el Polaco, un individuo ruin, bajo, cobarde, infame, como todos los esbirros que sirven a una infame tiranía. Este individuo anda dando órdenes para acabar, destruir a la UNPACU desde San Antonio hasta Maicí. Se mueve desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Y siempre quien ordena o dirige de manera directa o manda a ejecutar las órdenes que él recibió de sus superiores contra miembros de la UNPACU. Según las fuentes que nos han informado desde la prisión de Boniato y familiares de Yamani Magaña Díaz, Yamani recibió 3 brutales golpizas. La policía política distribuyó en el destacamento una foto trucada, un montaje hecho con Photoshop, donde aparece Yamani dándole un abrazo a otro hombre. Una foto tomada de un video donde él está saludando a su cuñado fue trucada y fue regada por el destacamento con la intención de que los delincuentes comunes, peligrosos delincuentes comunes,
creyesen, pensasen, así se lo dijeron, que Yasmani era homosexual, y de ahí la amenaza incluso de ser violado, el acoso constante de peligrosos delincuentes contra este joven. Sumado a la golpiza, sumado al acoso constante, a las amenazas de violación, sumado a la negativa a que pueda hablar por teléfono con la UNPACU o con su familia, la policía política recrudeció el acoso contra su esposa y contra su madre. Estamos hablando de Joana Quesada, su esposa, y Moraima Díaz, su madre. También contra su padrastro Luis Isaac. Luis Isaac en este momento está detenido, le volvieron a multar por enésima vez, le multan, y solo porque está realizando trabajos de albañilería en la sede principal de la UNPACU. Los activistas de Palmarito de Cauto, incluyendo a Moraima Díaz, a quien le impidieron llegar a la pasada visita de su hijo, han impedido que Moraima pueda ver a su hijo en prisión. Le detuvieron porque Palmarito de Cauto en este momento es el único pueblo en todo el continente americano donde hay un operativo policial que impide la entrada y salida de opositores. Hace más de un mes no puede salir ningún opositor de Palmarito, ninguna opositora, aunque esté enferma, aunque tenga consulta por estar embarazada, ninguno puede salir, según la policía política, a menos que ellos le den una especie, y así lo llaman ellos, de salvoconducto, autorizándole a ir al médico si ellos piden ese salvoconducto. La mayoría se niega a pedirlo porque dicen que es arbitrario, es ilegal, es indigno, y que ellos no tienen que pedir permiso para moverse fuera de su poblado, fuera de su municipio. Ni siquiera fuera de su poblado le permite moverse. Esto sumado hizo que Yasmani, un joven valiente, un joven comprometido, terminase rindiéndose. Y eso lo entendemos. Yasmani no es el único preso político que termina rindiéndose. Se han rendido otros presos políticos de los UNPACU, se han rendido otros presos políticos durante toda esta larga lucha contra la más cruel e infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental. Pero como también se han rendido algunos presos porque no han aguantado las torturas, las crueldades de la tiranía, otros se han crecido y han resistido con un valor digno de admiración, digno de aplauso, un valor comparable al de los hombres más valientes, de los hombres más firmes, más resistentes en la historia de la humanidad. Su esposa, Joana, nos informó que a petición de Yasmani, ellos dejaban su activismo opositor. Eso, repito, lo entendemos. Hay que ponerse en el lugar de Yasmani, como hay que ponerse en el lugar de otros presos políticos que vienen recibiendo fortísima golpiza, que vienen siendo víctimas de tortura constantemente, como es el caso de Norlén Ayala allá en Mayabeque, como es el caso de Aníbal Ribó, como es el caso de Albert Portuondo, como es el caso de Jacqueline Heredia, Rolizán Ramírez, Jordani Muñoz, como es el caso de Eduardo Cardí, víctima de golpiza, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, recién encarcelado arbitrariamente en la provincia de Holguín, y como es el caso de otras decenas de presos políticos de la UNPACU, o de las Damas de Blanco, o del Movimiento Cristiano Liberación, o del FANTU, o del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, o de cualquier otra organización, o cualquier cubano, aunque no esté organizado, que se atreva con firmeza, con coraje, con valor a enfrentarse a esta infame, a esta cruel, a esta vil tiranía. Yasmani acaba de decir que no continúa en la lucha, y esto tuvo que hacerlo para que lo sacasen de ese infernal lugar donde le estaban golpeando constantemente y donde le estaban amenazando hasta con violarlo. Esto es un delito gravísimo por lo que van a tener que responder los jefes de la prisión de Boniato, los oficiales de la policía política, ya se llame Alexander, el jefe de lo que llaman ellos enfrentamiento en Santiago de Cuba,
el jefe de prisiones en Santiago de Cuba, el delegado del MININ, el ministro del Interior, Raúl Castro, todos se metan donde se metan, van a tener que responder un día por todos estos abusos, por todas estas golpizas, por todas estas torturas y por la muerte de luchadores como Orlando Zapata, como Wilman Villar, como Pedro Luis Boitel y otros tantos que han muerto en prisión, como Osvaldo Payá, como Laura Pollán y otros tantos que han perdido la vida luchando por la libertad en los pueblos, en las ciudades, en los campos de Cuba o en el presidio político. Como esos cientos de fusilados por la tiranía en las primeras décadas del castrismo en el poder, como los que han sido asesinados luego, los que han muerto, como siempre precisaba ese gran luchador por los derechos humanos que es Ricardo Bofill, los que han sido asesinados a través de métodos clínicamente inducidos. Todos esos crímenes lo van a pagar los autores principales, los ejecutores van a pagar por esos crímenes. Durante los últimos meses, yo diría que principalmente a partir de abril y mayo del pasado año 2016, la represión contra la UNPACU y también contra otros grupos opositores, las Damas de Blanco es uno de los principales ejemplos de resistencia y también de resultar víctima del constante acoso, de la constante represión de la tiranía. Durante los últimos meses, repito, se ha recrudecido la represión. Vamos a estar conversando, miembros del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y también la activista que atiende a los presos políticos sobre los casos de prisioneros políticos que están atravesando en este momento por situaciones más difíciles y también sobre el incremento de la represión contra nuestros activistas y contra otros demócratas cubanos, contra otros defensores de los derechos humanos, que motiva a la tiranía a comportarse de esa manera, que hace que cada día se comporten de manera más agresiva, más cobarde, más infame, más ruin. Empecemos con la dama que está en el extremo derecho. Lisandra Robert Salazar atiende a los presos políticos de la UNPACU en la mitad oriental de Cuba. Lisandra, háblanos de los 2 o 3 casos que consideres en estos momentos, entre los tantos que están atravesando por situaciones difíciles, que consideres no debemos conocer, debemos saber y deben saber quienes se interesan por las víctimas del terrorismo de Estado del régimen de Raúl Castro. Como mismo usted bien decía, tenemos varios presos que en estos momentos han sufrido, o hace algunos de unos meses para acá han sufrido grandes represiones en la prisión. Tenemos el caso de María del Carmen Calaguilera. Esta es una coordinadora de la provincia de Holguín. Ella tuvo aproximadamente 6 meses en celda de castigo por negarse a usar uniforme penitenciario ni rendir honores a los dirigentes de la prisión. ¿Dice estuvo o se mantiene todavía? No, estuvo en celda de castigo. En estos momentos la sacaron de la sala, pero se encontraba en aislamiento. Está confinada a una celda. ¿Tuvo visita no, o todavía no le permiten aún visita? Se encuentra sin visita, no le permiten entrar ningún tipo de alimento, lo que su familia por estrategias que han conseguido ellos le logran pasar los alimentos, pero le tienen prohibido inclusive hasta el teléfono. También tenemos el caso de Lisandra Rivera Rodríguez. Esta joven está acusada de un falso delito de atentado. Estuvo más de un mes en celda de castigo. En estos momentos lleva aproximadamente 54 días ya en celda de castigo sin recibir visitas familiares, ni las ajas de alimento que le pueden llevar a su familia, ni visitas conyugales, ni teléfono, nada. Inclusive en varias ocasiones su madre ha denunciado acá ante nuestras cámaras los abusos que vienen cometiendo con ella dentro de la prisión. También tenemos el caso de Aníbal Riviado Figueredo. Este es un activista que se encontraba encarcelado en la prisión conocida como La Caoba, con las constantes denuncias que hacía nuestra sede de las condiciones en las que se encontraba la prisión, de las arbitrariedades que cometían con los reclusos, inclusive la mala calidad del agua, que hasta con larvas, podemos decirlo de alguna manera, el agua que les daban de beber a los presos, él nos mandó una muestra de esta agua
y por esta causa fue cambiada hacia la prisión de máxima severidad, conocida como Boniato, acá en la provincia Santiago de Cuba. Todos estos casos, entre otros que Sí, vamos a seguirlo a lo largo de la comentando. conversación, son los que más problemas, vamos a decirlo, o represión han venido sufriendo a lo largo de estos meses. Miraida Martín Calderín ya estuvo en prisión por motivos políticos, tuvo durante más de 2 años 3 hijos en prisión, prisioneros de conciencia, incluso fueron reconocidos sus hijos por Amnistía Internacional, Alexei, Bianco, Vargas Martín, estuvieron en prisión reconocidos como prisioneros de conciencia. Bianco está nuevamente en prisión, acusado de un falso delito, fabricado delito de desorden público, junto al también activista Lázaro Romero Hurtado. Ambos jóvenes han estado recibiendo viles propuestas de la policía política de dejarlos realizar trámites migratorios, ir hasta el departamento de refugiados, tener entrevistas para, emigrar como perseguidos políticos que siempre han sido, y que esto a cambio de que renuncien a la lucha, de que renuncien a los impacos. Y en el caso de Lázaro Romero le han pedido que a cambio de que filme un video diciendo que llevaba 2 años trabajando como agente al servicio de la policía política. Este es un viejo método a través del terror, del chantaje. La policía política fabrica agentes, personas que nunca fueron agentes, un día los quiebran, espiritual, moralmente, físicamente, y terminan convirtiéndolos en falsos agentes con la intención de dar golpes publicitarios. Miraida nos va a explicar la situación por la que está atravesando su hijo, que fue trasladado de la prisión para casos de prisioneros en espera de juicio, pendientes a las farsas judiciales, y lo enviaron para la prisión de Mar Verde de mayor rigor, de mayor severidad, donde están presos ya condenados. Y lo metieron en un destacamento, en una compañía con presos con sanciones altas, e individuos ya de mucha mayor edad. Este joven tiene 21 años de edad, no debía estar en el lugar y en las condiciones que le tienen. Sin duda, corre peligro su integridad física, su vida, y Miraida nos va a hablar de su caso. Bueno, sí, precisamente ayer, en el día de ayer, 22, tuve una visita con él. Cuando me acerqué allá a la prisión de Mar Verde, ni siquiera Bianco aparecía en ningún listado allí de esa prisión como uno de los reclusos que estaban allí internados. El oficial que estaba atendiendo allí a los familiares de presos, tuvo que llamar por teléfono al jefe de la prisión para que éste entonces le dijera si precisamente Bianco Vargas Martín se encontraba allí recluido. Este le dijo que sí, que estaba en un destacamento que lo llaman depósito, un destacamento donde están los presos de mayor sanción allí en esta prisión de mayor severidad. No querían darme la visita que le correspondía ese día en la anterior prisión donde él se encontraba. Tuve que allí exigir que me facilitaran esa visita. Este oficial llamó claramente allí a un agente de la policía política, porque escuché cuando le decía al jefe que ya él había llamado a los agentes de la seguridad, para nosotros la policía política, y que le habían dicho que sí, que le dieran la visita. Cuando ya me permiten la entrada al penal, de todas maneras me llevaron con el jefe de orden interior, porque yo estaba exigiendo las 2 horas que normalmente le correspondían como recluso, y por eso fui a parar a la oficina de dicho jefe de esta unidad. Cuando le explico la situación de mi hijo, que ellos estaban violando doblemente, porque mi hijo ni siquiera tenía petición fiscal, que debería de estar en una prisión para pendientes, él me decía que no podía ser, que eso era imposible, que allí en esa unidad no había ningún recluso pendiente a juicio. Todo parece indicar que todavía este jefe de orden interior no sabía precisamente de quién se trataba. Estando yo dentro de la oficina, recibió una llamada telefónica donde parece que le informaron la situación de Bianco. Ya después de esta conversación telefónica,
me comunica de que sí, que allí estaba Bianco, que precisamente estaba pendiente a juicio, y entonces ya ahí se echa para atrás, me dice que sí, que eso podía ser. Cuando yo le reclamo, le digo, es que ahora mismo usted me acaba de decir que es imposible que haya un recluso aquí pendiente a juicio. ¿Cómo ahora me dice que sí, que puede ser? Me comunica con esta palabra que eso era órdenes, había recibido órdenes de arriba. Cuando yo le pregunto qué quiere decir órdenes de arriba, porque arriba hay muchas cosas, él me explica que eso eran órdenes del jefe de cárceles y prisiones. Yo le contesté que eso no eran órdenes del jefe de cárceles y prisiones, que esas órdenes las habían recibido del jefe de la policía política y precisamente de Raúl Castro. Yo como madre siento el temor. Estoy segura que mi hijo corre peligro y que los agentes de la policía política pueden tomar métodos como este que tomaron con el activista Yasmani. Y digo que temo por la vida de mi hijo porque estoy segura que él no va a ceder a dicha tortura. Sé que se va a mantener firme y también estoy segura que ellos van a cumplir con sus amenazas como lo han hecho hasta ahora. En el caso, Iriade, de Héctor López Pérez, está en la prisión provincial de Guantánamo. Él, al igual que Víctor Campo Almenarez, han sido víctimas de falsos delitos de tenencia de drogas. La policía política le ha plantado drogas, en este caso marihuana también, ¿no?, en Guantánamo. ¿Qué pasa? Que fumaron tanta marihuana en la sierra para envalentonarse y dispararle 4 tiros al ejército poco combativo de Batista, que parece que, se aficionaron tanto a ello que a la hora de fabricar e inventar delitos, nada mejor que la marihuana. La consumieron muchísimo, eso sabemos, hay bastante historia sobre eso. ¿Cuál es la situación que tienen estos activistas? Sí, la tiranía continúa empleando estos infames métodos para llevar a nuestros activistas a prisión. Como ya decía, el caso de Héctor López Pérez, quien el 20 de enero lo llevaron a prisión, lo detuvieron a unas cuadras de su vivienda y le hicieron un registro en la vivienda donde vive. El testigo que según la policía llevó para que mirara cómo iban a efectuar el registro, él mismo dice que un oficial de la Policía Nacional es que en la sala tiene los 4 cigarrillos y dice que encontró marihuana, y por esta razón es que lo mantienen en prisión actualmente. Me comentaba Héctor que en el día de hoy me habló por teléfono que ningún oficial de antidroga ha ido a visitarlo, simplemente los oficiales de la policía política. Hacerle propuesta de que si él deja la oposición y fundamentalmente la Unión Patriótica de Cuba, él puede ser liberado. Estos métodos también los usaron con Víctor Campo Almenarez, que recordamos que está en la prisión de Aguadores. Por esta misma forma, le sembraron 4 cigarrillos de marihuana en su vivienda y Víctor Campa en ese momento se encontraba en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, llevando ayuda humanitaria a los damnificados del huracán Matthew. También hoy conversaba con Santiago Cisneros Castellano, que me comentaba que en días anteriores él había grabado un video hablando o tratando de difamar de la Unión Patriótica de Cuba, y había sido porque lo habían obligado a hacerlo y le habían prometido de que si hacía este video lo podían liberar, ya que él está condenado a 10 años de prisión por un delito que le fabricaron en el municipio Tercer Frente donde vive, donde el delegado de circunscripción le tiró unos panes al piso, tuvieron un altercado entre ellos y posteriormente la policía política lo acusó de tenencia de armas de fuego y explosivos. Por esta razón se encuentra en prisión una persona de más de 60 años y ellos le prometieron de que si difamaba de la organización y fundamentalmente de José Daniel Ferrer García, coordinador general de nuestra organización, iba a salir en libertad. Y a muchos en estos momentos están tratando de hacerle estos tipos de propuestas para que difamen no solo de la organización, sino de José Daniel Ferrer fundamentalmente, y a cambio de eso su libertad.
Sí, en el caso de Santiago Cisneros Castellano tuvimos ya o publicamos ya el testimonio de su hermana Saimel, ¿no? Saimel. Sí, Saimel Cisneros Castellano. Cisneros Castellano, donde desmiente todas estas cuestiones, ¿no?, que la policía política le dijo a Santiago Cisneros que dijese a cambio de darle la libertad. Por supuesto, no le van a dar ninguna libertad. Estos son mecanismos bajos, ruines, que utilizan estos individuos, infames, ruines, bajos ellos, para, calumniar y tratar de dañar a la organización que más miedo le mete y le produce a la tiranía. Y ellos sin duda temen grandemente al ONPACU, y como saben que pueden encontrarse personas crédulas en todas partes, difaman, como difaman de las llamas de Blanco, como difaman de Guillermo Fariña, como están difamando por estos días del Sexto, como difaman de Cardet, como difaman del movimiento recién creado Dignidad, como difaman de todo el que verdad le preocupa. Es una tiranía de individuos bajos, cobardes, ruines y sobre todo muy chismosos, muy breteros. Si alguien ha conocido individuos más breteros, más chanchulleros, acá en los repartos marginales santiagueros le llaman chancletera, más chancletera que los miembros de la policía política y que los miembros de las altas instancias de la tiranía, pues por favor que me lo comuniquen para ver si le premiamos. Podemos hacerle una chancleta de yeso, una chancleta de barro, cualquier cosa con tal de premiar sus esfuerzos y su maldad. Carlos Samuel Oliva. Vamos hablando de los presos, vamos hablando de la represión que se incrementa contra el ONPACU. Y muchos nos preguntan, ¿pero por qué tanta represión contra el ONPACU? ¿Qué responderíamos nosotros al ONPACU a quienes preguntan tanto por qué tanta represión contra el ONPACU? ¿Por qué tanta represión contra las damas de blanco? ¿Por qué reprimen tanto a unos y otros no? ¿Por qué a los del ONPACU le impiden viajar al exterior? Está prohibido que un miembro del ONPACU, la tiranía prohibió que cualquier miembro del ONPACU pueda viajar al exterior. Y han bajado o han sacado de los aeropuertos sin permitir abordar los vuelos cuando van a representar a la organización en eventos, en conferencias, en foros internacionales, a miembros de la Dirección Nacional, como es el caso de Carlos Amel, de Caterine Hernández, de Carlos Oliva y otros, y también unos cuantos activistas. Esto sin hablar de lo que ya hemos estado hablando diariamente, la cantidad de presos, la cantidad de asaltos, allanamientos, robos, la cantidad de activistas golpeados, la cantidad de presos políticos de la ONPACU torturados en las prisiones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué diríamos nosotros a quienes nos preguntan? Bueno, acá tenemos que aplicar un axioma de la física que es causa y efecto. En tal sentido, el régimen, que a nadie le quepe duda que reprime a lo que teme, y en este caso reprime más a lo que más le teme o a lo que realmente le teme. Por ejemplo, en la Unión Patriótica de Cuba tenemos 55 presos políticos, tenemos de ellos 15 son coordinadores muy bien seleccionados por los órganos de inteligencia cubanos para de alguna manera desarticular el movimiento en varios lugares del país. Por ejemplo, tenemos el caso de Palma Soriano, donde han encarcelado a un coordinador tras otro. Primeramente fue a Jordanis, luego a Campa y ahora a Yerolandi Calderín Alvarado. También acá en Santiago de Cuba a otros coordinadores, como es el caso de Samuel Leblanc, que era coordinador de una célula, y lo llevaron a prisión, y luego a quien asumió esa tarea por él, pues lo están involucrando o le están fabricando un proceso de multas para luego llevarlo a prisión por impago de multas. Pero también podemos decir sobre el incremento, hablar del incremento dentro de las prisiones del rigor con nuestros presos políticos, y poner el ejemplo de 3 que lo han vuelto a sancionar o han sido sancionados luego de que están dentro de prisión. Esto no es más que el efecto, podríamos llamarlo así. Ahora, cuando nos remitimos a la causa, vemos que el régimen, por ejemplo, se está enfrentando al auge del cuentapropismo en Cuba, y los trabajadores por cuenta propia han demostrado una capacidad de provocar, de tambalear al régimen, que ellos temen mucho de que esto se una, se coordine a los movimientos opositores, que también han demostrado esa capacidad. Y
en este caso también dentro de las causas tenemos el auge de la tecnología. El pueblo de Cuba actualmente está teniendo mayor auge de información, mayor intercambio, mayor flujo de información, en este caso en la actualidad no controlada por el régimen. Lo que sí muchas personas igual se preguntan es ¿por qué ahora? ¿Por qué esta ola represiva con respecto a la política internacional? Es decir, cuando lo relacionan con la política internacional dicen, bueno, ahora que el gobierno, la dictadura cubana ha restablecido relaciones con Estados Unidos, ahora que renegoció la posición, es decir, las relaciones con la Unión Europea, ¿por qué tanta represión? Y es que precisamente una dictadura, como casi todas las dictaduras comunistas, que su esencia era unir al pueblo a través del nacionalismo en contra de un enemigo que ellos inventaran, aunque no existiese, o si existía, pues lo magnificaban. Ahora se ha quedado sin ese discurso y se encuentran en un impasse que no saben qué hacer. Más aún cuando la Unión Patriótica de Cuba, en el mes de abril del año 2016, del año pasado, convocó en una actividad que hicimos, una actividad recreativa en medio de tanta represión para que nuestros activistas tuvieran un momento de esparcimiento junto a sus hijos, pero que también esta actividad sirvió, le dio una visión inclusive a ellos y al pueblo de Cuba y a los cubanos del exilio de la capacidad de convocatoria que tiene nuestra organización. Esto se realizó el mismo día que se inició el Congreso del Partido Comunista, pues ellos han visto que existe un peligro real, que existen posibilidades reales de que el pueblo se sume, de que se conjuguen estos factores y terminen las personas en las calles, miles de personas en las calles exigiendo el fin de la tiranía. Ellos se están resistiendo de manera bastante fuerte a ser sepultados por la historia, como han sido sepultados casi todos los regímenes comunistas, los regímenes totalitarios. Saben, porque tienen informantes en las calles, porque se lo dicen, que escuchan al pueblo todos los días hablando en contra de la dictadura, porque no existe un solo cubano que esté de acuerdo con la realidad que esté viviendo, que esté de acuerdo con una chequera tan baja. Ahora bien, ¿qué pasa? Es decir, disculpen, con una chequera tan baja que no da ni para comer, ni para vestirse, ni para mantener con dignidad una familia. También está la situación del transporte, del agua potable, de la vivienda, de las comunicaciones. Todo es un caos en Cuba, con una economía centralizada, planificada, que no produce bienes y servicios, sin embargo produce muchas detenciones arbitrarias y muchos encarcelamientos. Ahora, ¿cuál ha sido lo que nosotros creemos que el factor que ha estado ausente en este caso? Es un pronunciamiento firme y solidario de gobiernos del mundo que se dicen defender, ser paladines de la democracia. Nosotros a veces hemos especulado, ¿no?, de que puede tratarse de que el gobierno de Cuba, es decir, la dictadura, haya amarrado algún tipo de convenio con estos gobiernos, de que luego, no sé, en alguna fecha próxima va a realizar elecciones, va a hacer cambios constitucionales, que ellos mismos lo han anunciado, lo que nosotros no creemos que sean cambios prodemocráticos, sino todo lo contrario. Pero la realidad es que han faltado estos pronunciamientos y pues la historia juzgará y colocará en su sitio a aquellas personas que se mantuvieron imparciales, supuestamente, que se mantuvieron con una tibieza tremenda, mirando cómo se reprimía a opositores pacíficos dentro de Cuba, y estoy seguro que le dará el mismo lugar que le ha dado a muchos políticos en la historia, como aquellos que se mantuvieron tan quietos, tan inactivos cuando el fascismo de Mussolini, cuando el fascismo de Hitler se comenzó a adueñar de Europa. Y no crean que es algo, es decir, es una comparación exagerada. Recuerden la influencia que la tiranía aún ejerce sobre gobiernos de la región de América Latina, y que porque ahora haya habido un impasse y varios gobiernos demócratas han tomado el poder en estos países que venían siendo gobernados por gobiernos de izquierda populistas, pues nadie se crea que la tiranía está durmiendo. La tiranía se está moviendo, y la falta de un pronunciamiento, la falta de una denuncia contundente hacia la tiranía, pues en estos momentos es la principal causa de la represión hacia los opositores pacíficos de dentro de la isla. Sobre esta cuestión podemos resumirla de la siguiente manera.
la creciente guerra, los crecientes ataques de la tiranía contra los UNPACU tienen los siguientes motivos. La UNPACU desde su nacimiento es una organización que involucra al pueblo, que mueve al pueblo, que trabaja con el pueblo, que protesta, que se manifiesta en las calles de Cuba. Es una organización que ha combinado el activismo, las protestas políticas con las labores sociales que hacen que la población se sienta identificada con nuestro grupo, con nuestra organización. La UNPACU es muy perseguida por la tiranía porque la UNPACU llama las cosas por su nombre, llama tiranía a la tiranía, llama tirano a Raúl y a Fidel Castro, llama esbirros a sus sádicos instrumentos, denuncia y desenmascara a falsos opositores, agentes infiltrados. Por todo esto la tiranía nos odia muchísimo. La tiranía nos odia porque durante la muerte y los funerales del tirano Fidel Castro estuvimos llamándolo por su nombre, estuvimos hablando de su historial, de su infame historial, estuvimos hablando de su fracaso, de todo lo ridículo que hizo a lo largo de la historia, y eso no le gusta a la tiranía. Le estuvimos llamando cada cosa por su nombre mientras ellos incrementaban su culto a la personalidad del tirano por todas partes, y seguimos haciéndolo. Por todas estas razones el régimen nos odia, como decía Carlos Hamel, porque movilizamos, porque hemos estado movilizando pueblos, 200, 300, 500, 600, 1000 y más personas en un pueblo, en una ciudad, en una provincia, y el régimen siempre ha apostado por hacer que la oposición nunca pueda mover más de 1, 2, 3, 4 decenas de activistas y que estos se reúnan a puerta cerrada. Nos persiguen, por lo que también persiguen a las llamas de blanco, por nuestro compromiso, por nuestra firmeza, por nuestro activismo constante, comprobable y siempre no directo a la hora de enfrentar los excesos, las arbitrariedades, las injusticias de la tiranía. Por eso tanto preso político, por eso tanta tortura contra nuestros activistas en prisión, por eso se ensañan con Yamani, con Giordani Muñoz, con Víctor Campa, con Norlen Ayala, con los de Pinar del Río, con Fernando Guerra en Camagüey, con Jader en Guantánamo, con todos nuestros coordinadores y activistas. Caterina Moana nos va a hablar de otros presos políticos que están atravesando situaciones bastante difíciles en las cárceles donde actualmente se encuentran. Presos que todos los días sus vidas, su integridad física está corriendo grave peligro. Sí, mira, este es el caso de Jader Fuentes Arias, un joven de 33 años, padre de 3 niños pequeños, que fue encarcelado el 1 de mayo del 2016 por falsas lesiones, y el 19 de mayo fue condenado a 3 años de privación de libertad. Jader era coordinador del municipio de Caimanera en la provincia de Guantánamo, y por su valiente y constante activismo fue encarcelado. Como medida de protesta por el falso delito que le estaban fabricando, que terminaron por fabricarle, Jader se prendió fuego en su pierna derecha, y en la misma prisión, estamos hablando de la prisión provincial de Guantánamo, le realizaron 2 operaciones. Según su esposa, que es el familiar que lo ve en las visitas, Jader tiene la pierna en un grado de infección. Desde que fue operado no ha recibido ningún tipo de atención médica. Y ella ayer nos comentó muy desesperada, muy triste, de que si Jader continúa sin recibir los antibióticos que necesita, habrá que amputarle la pierna. Está también el triste caso de Jacqueline Heredia Morales, madre también de 2 niños pequeños, que fue encarcelada el 4 de abril. Aún está pendiente a juicio por falsos daños y desacato. Jacqueline es paciente de VIH, por tal motivo se encuentra en la prisión de San José, en La Habana, donde supuestamente están los presos que padecen de esta enfermedad, porque supuestamente aquí se les brinda una atención especial. Sin embargo, desde el pasado mes de enero recibimos información por parte del preso político y también paciente de VIH, Reinier Rodríguez Mendoza, que Jacqueline estaba presentando tuberculosis y infección en los riñones, y que no estaba recibiendo ningún tipo de atención médica. Según el director de este centro penitenciario de San José,
no había transporte para trasladar a Jacqueline hacia un hospital y darle las atenciones que necesitaba. Su familia no ha podido verla, le niegan la visita, incluso le mintieron sobre su salud, le dijeron que ella estaba ya recuperada. Y esto corrobora que Raúl Castro no hace ningún tipo de distinción cuando se trata de reprimir y castigar a quien se le enfrenta con valentía a su cruel e infame tiranía. Oído Martín, acá a mi izquierda nos va a resumir también algunos casos de presos políticos y nos va a hablar también de la represión en incremento contra nuestros activistas a lo largo y ancho del país. Sí, son más de 50 presos políticos ya que tiene la Unión Patriótica de Cuba y una larga cola en espera por las amenazas que le están haciendo día tras día a nuestros activistas en las calles, ultimátum que le están dando en la oficina de cobro de multas arbitrarias que le han puesto y están en espera de ser llevados a los tribunales. Pero quiero hablar en este caso de nuestra hermana Melqui Faure Echavarría, que se encuentra en la prisión del Guatao. Melqui Faure Echavarría es una de las activistas que más protestas públicas ha tenido en La Habana. Todo el mundo la conoce por su activismo destacado, por su manera de salir hacia las calles y la simpatía que goza de la población. En estos momentos tiene 4 niños pequeños y se encuentra en la prisión del Guatao en estado de gestación, es decir, está embarazada y está en celda de castigo. El esposo, que tenemos comunicación con él, nos explica que se le ha hecho bastante engorroso y difícil poder mantener comunicación y visitas con esta hermana. Le tienen una gran represión allí en aquella prisión, no han tenido en cuenta este estado que ella tiene, que está embarazada, que ya lleva unos meses en este estado de gestación y sufre, es decir, está padeciendo de esta represión que el régimen le tiene. También queremos hablar del caso de nuestro hermano coordinador de la célula por una Cuba libre, Samuel Lebrán Pavón, que se encuentra acá en Santiago de Cuba, en la prisión de Aguadores, donde ahora, en medio de toda la represión y las visitas que la policía política continuamente viene haciéndole a todos nuestros presos en las diferentes prisiones, le quitaron por completo lo que tiene que ver con el derecho al teléfono, a poder tener la comunicación con sus familiares y hermanos de lucha acá en la calle. Le dijeron que no tenía derecho a tener teléfono, que no le iban a dar más el teléfono hasta que ellos no decidieran. Es decir, que vemos claramente cómo la tiranía, por medio de su fuerza de la policía política, ha arreciado, sigue arreciando en medio de la batalla, sigue buscando la manera de coger a nuestros activistas y sucumbirlo para que salgan del activismo, para que salgan de continuar con su estado de firmeza allí en la prisión a favor de la causa, a favor de la organización a la cual representan, Unión Patriótica de Cuba, y pidiéndole grandemente que si lo hacen no van a tener problemas, que pueden ser hasta liberados. Decir que se muestra claramente que no han sido encarcelados bajo ningún delito real, sino delitos fabricados que ellos mismos muestran, que simplemente y nada más que con hacer los cambios de no seguir haciendo activismo prodemocrático, pueden salir hacia las calles y seguir haciendo su vida normal. Eso lo están padeciendo nuestros presos y otros que están en espera de en cualquier momento también ir a prisión. Mirada Martín fue notificada la semana pasada de que hoy debía presentarse al tribunal para llevarle a prisión. Mirada Martín, como dijimos en un inicio, estuvo ya en prisión por motivos políticos y ahora la policía política, que además de ser un órgano completamente sinvergüenza, completamente bajo, vil, inmoral, también es bastante torpe. No saben qué van a inventar y le dijeron que es porque ella no cumplió debidamente la sanción anterior y que por lo tanto tiene que empezarla a cumplir nuevamente.
Esta fue la amenaza, ella no fue al tribunal, en cualquier momento pueden venir por ella, como también pueden venir, o de seguro vendrán, por más de una veintena de activistas que en los últimos días han recibido notificaciones de que van a ser llevados a los tribunales por su negativa a pagar arbitrarias multas. En medio de toda esta situación, la respuesta de la mayoría de los miembros de la ONPACO es que seguimos luchando con el mayor compromiso, con la mayor firmeza, con total valor, en contra de la tiranía, a favor de la libertad, la democracia, la justicia y el bienestar de todo el pueblo cubano. Nada de lo que pueda inventar Raúl Castro, nada de lo que pueda inventar su ministro, nada de lo que puedan inventar sus esbirros, se llamen el polaco, el chino, el ruso, como se llamen, paraliza a la Unión Patriótica de Cuba. Se rendirán algunos, caerán otros, como siempre sucede en toda lucha, pero la que no caerá, la que no se rendirá, será la organización, será la Unión Patriótica de Cuba. Quien sí va a caer, quien sí se va a rendir, va a ser la tiranía, que no se ha rendido porque el pueblo la ha estado mirando de rodillas, porque bien débiles son sus principales jefes, bien estúpidos son sus esbirros, y con firmeza, con coraje, inteligencia y valor, semejantes individuos terminan huyendo, terminan yéndose a pie sobre el mar para Corea del Norte.